Contracultura y Underground por Víctor Puñuela. ¿Qué es contracultura y antiéticas? Entendiendo contracultura, aquel movimiento juvenil de los años 60, más conocido como hipismo, planteando la contracultura como un episodio histórico de una constante cultural antiquísima. 1. Que proviene de la misma sociedad chamánica y corre de forma paralela y subterránea. Y 2. Al eje histórico ortodoxo propio de las sociedades occidentales. Victoria Camps y las antiéticas. Las antiéticas serían filosofías muy seguras de sí mismas, que identifican un mal general en la sociedad o en la humanidad y se plantean como una solución que implica una transformación de esa sociedad, de esa humanidad y con miras al logro de una meta. Dentro de las antiéticas, Victoria Camps coloca a Spinoza, Nietzsche y Marx. Estas antiéticas plantean que hay un mal general y que hay que buscar la salvación para una determinada vía con el propósito de llegar a una meta. Para Spinoza, el mal sería una desorientación y desubicación del hombre, y la causa estaría en la ignorancia. Spinoza propone una reforma del entendimiento para llegar a la meta de un hombre sabio. Nietzsche entendería que el problema es una humanidad enfermiza y débil. La causa sería un movimiento que ocurrió en algún tiempo y que Nietzsche caracterizó como la venganza de los esclavos, como el resentimiento. La vía de salvación estaría en una transformación de los valores y la meta sería el superhombre. Marx encontraría que el problema está en la sociedad. Estamos ante una sociedad de clases, o sea, una sociedad injusta, viciada y corrupta. La causa de ese mal sería la explotación económica. La solución que propone el marxismo es una revolución de orden social y político. Y la meta, una sociedad sin clases, lo que se ha llamado el consumismo. Los jóvenes de los 60 se sienten por primera vez protagonistas históricamente, porque en esta década ocurren dos eventos fundamentales y solidarios: la aparición de la juventud y el nacimiento del rock. El rock es un fenómeno de los 60. El origen remoto es el grito de los negros cuando fueron secuestrados, sacados de su cultura, de su tierra y fueron trasladados a América como esclavos. Ese grito se transformó después en canciones de trabajo, en canciones espirituales, y luego transformó en una música, en un género llamado blues, que denotaba una música triste, nostálgica. Entendemos por rock una manifestación cultural hecha por los jóvenes y para jóvenes. Con la cultura del rock, los jóvenes adquieren una identidad, un sentido de pueblo. Mal y causas. Para los jóvenes de los 60, la causa es la sociedad. El mal es la forma de vida de los adultos que se han integrado a una sociedad capitalista de producción y consumo, es decir, producir y consumir. Los jóvenes también piensan que hay una alineación en el consumo, puesto que hay como una especie de trampa en el capitalismo. Es una forma de libertad, pero al mismo tiempo es una forma de sometimiento. Otra causa del mal son las instituciones modernas. Hay un elemento común en la estructura entre la familia, la escuela, el colegio, la universidad, la empresa y la cárcel, ya que ejercen poder, sea de una manera simbólica o cruel y al mismo tiempo directa. Le hacen una crítica a instituciones como el ejército. El ejército significa la supeditación del individuo a los intereses más altos del Estado. Para los jóvenes de los 60, esta es una forma de invisibilidad. También se hace una crítica al trabajo. Si alguien trabaja todo el tiempo, está completamente controlado. Para los jóvenes, en cambio, es el ocio lo que tiene el valor. Tercera causa del mal: la visión moderna, la visión científica del mundo, la cual tiene una conciencia objetiva. Se trata de una conciencia de la distancia, de la neutralidad, de la objetividad. Esto se traduce en un tipo de relaciones humanas frías, distantes y meramente corteses. Los jóvenes de los 60 lo que plantean como vía de salvación es una rebelión. Lo que importa es el presente, el instante, y este se vive en una relación que se podría llamar de intensidad, es decir, hay que aprovechar el instante al máximo. La vía de salvación no es a través de la política, sino de la cultura. Es decir, que la meta sería entonces la contracultura. La contracultura, el hipismo. La contracultura significa la producción de nuevos valores de corte horizontal,
Los jóvenes de los 60 proponen valores de contacto, de comunicación, de afecto, de espontaneidad y de simplicidad. Las palabras son sospechosas, son cuestionables, mientras el contacto físico no. Por eso, los valores de la contracultura son de contacto y ese contacto es el modelo de la comunicación. Sentimientos más que palabras. El segundo aspecto de la contracultura es la idea de saber que se enfrenta a la de conocimiento. Los jóvenes de los 60, puesto que cuestionan la visión científica del mundo, también van más allá del conocimiento, y más allá del conocimiento y de la ciencia está el saber. Los jóvenes buscan el saber, buscan un tipo de saber sapiensal, y también investigan o experimentan con ciertas prácticas como se les llamó la psicodelia. Por medios naturales como la meditación y medios artificiales como las drogas, aunque es preciso aclarar que en la psicodelia la droga era un medio, no un fin en sí mismo. El tercer aspecto de la contracultura es la confrontación con las formas de vida. Los jóvenes de los 60 combaten una forma de vida, la forma americana. Según ellos, lo que caracteriza esa forma de vida es lo organizacional. Plantean una forma de vida autárquica y para comprender en qué consiste habría que acudir a los cínicos. Los cínicos pretenden que el bien radica en vivir conforme a la naturaleza, reduciendo al máximo las necesidades de corte político. El ignorar esas necesidades, los cínicos lo llamaron desfachatez. Cuando tiene el valor de hacer el desprecio de estas convenciones, puede llegar a ser medianamente libre, o como se decía en los 60, auténtico. Aparecen unos componentes arcaicos en la contracultura, como los siguientes. Un retorno a la naturaleza. Para los modernos, la naturaleza es solo un almacén de recursos que están al servicio del hombre y que él la utiliza para su bienestar, para su confort, a lo cual se le hace una crítica, e igualmente a la ciencia. El cuerpo debe ser liberado, entonces aparecen los conceptos como sensación, goce, de instinto, de pasión. Todos esos conceptos deben ser potenciados para buscar cierta transformación del hombre, para buscar estados como la felicidad. Epicuro decía que si una actividad no está acompañada de placer, mándala al paseo. Lo ideal sería que ese trabajo nos diera placer, entonces se le da un valor muy importante al ocio. Los jóvenes de los 60 proponen como valor lo gratuito, pero ¿qué cosas son gratuitas? La vida, la naturaleza, el amor, la amistad son gratuitos. La contracultura juvenil de los años 60 constituye toda una pragmática ética que se enfrenta a la cultura moderna y pretende socavar sus bases. Finalmente, la contracultura de los hippies con su reconocido lema hagamos el amor y no la guerra. Con esto pasamos a lo que es underground. El término underground es más amplio que el de contracultura. La contracultura significa un momento de entusiasmo, en cambio, underground significa la concepción o cristalización cultural de una actitud que recorre los tiempos y traspasa las fronteras. Se hace una caracterización del pensamiento underground a través de tres aspectos: la idea de una solidaridad mundial, la resistencia a sistemas de poder y a todo tipo de organizaciones autoritarias y la importancia que se le concede a la vida sobre el pensamiento. Entonces, primeramente la búsqueda de una solidaridad mundial. En el pensamiento underground, una convicción de la unidad e igualdad de todos los seres en la naturaleza. De ahí sigue la idea de la solidaridad como respuesta natural a la premisa de la horizontalidad, de las relaciones entre hombres y cosas y de hombres y hombres. La solidaridad no es otra cosa que la capacidad de amar a los extraños, a los lejanos, tal y como si fueran cercanos. Segundo, la resistencia a sistemas de poder y organizaciones autoritarias. Aborrecen lo que el capital insiste en llamar trabajo, vida moderna, consumo, todos los valores de la nación, familia, Estado, propiedad, profesión, educación, valores que se perciben como otras tantas parodias del único valor, el valor del cambio. Para el underground, la sociedad siempre será algo sospechoso, porque por más que abunden las buenas intenciones para mejorarla, la sociedad siempre se basará en la disciplina y la autoridad, y jamás renunciará a ejercer control sobre sus miembros. Y finalmente, la importancia de la vida frente al pensamiento. El underground abandona olímpicamente la búsqueda de la verdad. La verdad no es solo una ilusión, sino que además es peligrosa. Opta por la acción, por la vida. Lo que cuenta, lo realmente importante, no es el pensamiento correcto, sino la vida, la forma correcta de vida. Lo importante es la transformación del hombre. Antes que intentar transformar la sociedad, lo prioritario es la transformación de nosotros mismos.
La contracultura, más que un mero episodio histórico de entusiasmo juvenil, envuelve toda una visión del mundo, que siempre estará presente para todos aquellos que tengamos los ojos abiertos y oídos atentos. A partir de eso, se puede pensar en una cultura ciudadana más libre, justa, pensando en todos, sin seguir los estándares establecidos tradicionalmente con los que no se están de acuerdo. Al pasar de los años, se han ido formando diferentes movimientos sociales, los cuales tienen una lucha particular, donde alzan su voz y se manifiestan ante eso que está siendo injusto o con lo que no se está de acuerdo.